El Gobierno está trabajando en esta cuestión con el objetivo de mantener las buenas relaciones con Arabia Saudí, como no podía ser de otra manera, y también de defender los contratos para la construcción de 5 corbetas en los astilleros de Navantia en Cádiz. Buenas noches. Parece que el gobierno de Pedro Sánchez solo acierta cuando rectifica y ni siquiera eso. El parón español en venta de armas a Arabia Saudí está creando más que dolores de cabeza al Ejecutivo socialista. Hace unos días el gobierno anunciaba la renuncia de vender 400 bombas por las que España tiene que devolver más de 9 millones de euros ante la hipótesis de que fuesen utilizadas en la guerra de Yemen. Todo lo que parecía un acto heroico se queda en agua de borrajas. Una iniciativa meramente marketingiana. Pedro Sánchez se ha visto acorralado por los trabajadores de la factoría de Navantia en San Fernando, Cádiz. Los trabajadores han cortado carreteras de la autovía en protesta por miedo a la posible pérdida de un acuerdo para la construcción de 5 corbetas. ¿Se creen los socialistas que el rey arábigo pensaba mantener sus acuerdos cuando es nuestro país el primero en romperlos? España reabre de nuevo la puerta a vender armas a Arabia. Parece que una vez más el gobierno decide en función de cómo sople el viento. Más noticias en nuestro sumario. Según OK Diario, un alto cargo de Miguel Ángel Revilla firmó un contrato en el que pactó cobrar una comisión de 1,5 millón de euros, a cambio de amañar un concurso público. En unos minutos hablaremos con el autor de esta información. En página catalana, archivada la denuncia de los Mossos d'Esquadra contra 14 personas por retirar lazos amarillos y propaganda secesionista en varias localidades de las Tierras del Ebro. El juzgado de Tarragona descarta que se hayan cometido daños al mobiliario y hurto, tal y como señaló la Policía Autonómica el pasado 17 de agosto. María Dolores de Cospedal abandona la presidencia del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Deja la presidencia después de 12 años al frente de la formación allí, en Castilla-La Mancha. La que fuera secretaria general ha enviado un dardo envenenado a Soraya Sáenz de Santa María, que todavía no ha aclarado su futuro. Dice que en política hay que saber cuándo dar un paso atrás. Y hacerlo para que otra persona nos presida, nos dirija. Muchos alumnos de educación infantil y primaria han comenzado hoy el curso escolar, mientras que Educación se plantea prohibir el uso del móvil en el ámbito escolar. Se sigue de esta forma los pasos de la ley aprobada en Francia con el objetivo de disminuir la adicción digital de los más pequeños. Tenemos demasiados adolescentes muy adictos a la tecnología y si el tiempo escolar está libre, al menos de esa adicción, es algo que, en fin, a reflexionar. Agredido brutalmente el candidato a la presidencia de Brasil. Sucedía cuando el político se encontraba en un acto de campaña al sureste. Un hombre camuflado en medio de la multitud le hirió con arma blanca. Este político lidera la carrera presidencial con el doble en intención de voto que sus rivales. Nivel amarillo por riesgo de lluvias y tormentas en Alicante. Entre las 9 y las 10 de esta misma mañana se han podido ver en la zona 2 mangas marinas que se han formado en alta mar y que posteriormente se han trasladado a tierra. Fin de semana ha pasado por agua en la mayoría de la península, con 28 provincias en alerta. Se lo contábamos al inicio del sumario. Escándalo en el gobierno de Cantabria y más concretamente en torno a Miguel Ángel Revilla. Hablamos con el autor de esta exclusiva, el periodista de OK Diario, Alejandro Entrambas-Aguas. Alejandro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy publicas en exclusiva un documento que acredita cómo un alto cargo de Revilla pactó una comisión de 1 millón de euros por amañar un concurso público. Así es, un alto cargo del gobierno de Miguel Ángel Revilla pactó efectivamente amañar un concurso público a cambio de una comisión de 1 millón de euros. Este concurso público se trataba de la adjudicación de la obra del edificio antiguo de la Universidad de Comillas en Cantabria. Este alto cargo del gobierno de Miguel Ángel Revilla se llamaba Vicente Peña y durante varios años fue el jefe de gabinete del consejero de Cultura y Turismo, Francisco Javier López Marcano.
El millón de euros fue a través de una sociedad, tal y como lo cuentas en ese artículo, que creó expresamente para ello. ¿Fue esta la pista clave que ayudó a destapar todo este escándalo? Bueno, verdaderamente la pista clave ha sido poder encontrar el documento inédito que en OK Diario hemos publicado. Se trata de un documento que el mismo Vicente Peña denominó contrato de intermediación, en el cual se explicaba el modus operandi, o sea, es decir, se decía que si finalmente la empresa Perfiles Derivados Inox Sociedad Limitada conseguía esa obra pública, la reforma que valía 120 millones de euros de la Universidad de Comillas, pues el comisionista se llevaba 1 millón de euros de mordida. En ese mismo contrato se especificaba que el propio Vicente Peña, el alto cargo del gobierno de Miguel Ángel Revilla, cobraría la comisión en el caso de fructiferar a través, efectivamente, de una sociedad denominada Aquilina Cobo Fernández Sociedad Limitada. Investigando a través del registro mercantil nos dimos cuenta de que el nombre de esa sociedad casualmente coincidía con el nombre de pila de la mujer del alto cargo del gobierno de Cantabria, de Revilla. O sea, es decir, se utilizó de testaferro a la mujer del alto cargo para desviar la atención. ¿Cuál es el papel de Revilla en todo este caso? Lo decimos porque la obra se le adjudicó a un empresario de confianza del mismo. Finalmente, la negociación no salió adelante, la obra no se le adjudicó a la empresa que intentó amañar el concurso público, por lo tanto no salió adelante la comisión millonaria. Finalmente se le adjudicó a la empresa Ascan, que pertenece a un empresario de la máxima confianza de Revilla, es decir, es el constructor de cabecera, es Santiago Díaz, propietario de la empresa Ascan, trabajador, propietario, que ya ha resultado bueno, pues inmerso en varios procedimientos judiciales y actualmente está imputado en un fraude de más de 800.000 euros. No es el primer escándalo que persigue a Revilla y nos lo has contado tú aquí en algunas ocasiones. ¿Por qué no se le ha obligado a dimitir? ¿Por qué no le piden la dimisión? Bueno, no solo nadie le pide la dimisión, él no va a dimitir. Hace unos días dijo que no tenía pensado presentarse a las próximas elecciones. Es una táctica. Él, cuando ve que se están acercando los comicios autonómicos, dice que no se va a presentar para que se hable de él y finalmente siempre se presenta. No solo no dimite, sino que a la gente que tuvo que retirar en su día, como es el caso del consejero López Marcano, porque se le imputó, en este caso, en el caso Racing, ha anunciado que les va a devolver a la vida pública en el caso de conseguir lograr formar gobierno en la próxima primavera del año 2019. El otro día aseguró en una entrevista radiofónica que Marcano volvería a la política. Y como muy bien dices, los televidentes que estén pendientes de OK Diario, porque en los próximos días seguiremos contando los escándalos que protagoniza el gobierno de Miguel Ángel Revilla. Pues Alejandro, enhorabuena por esa exclusiva y mañana muy pendientes de OK Diario, como dices. Gracias y buenas noches. Gracias a ti, Alba. Y entre lágrimas y notablemente emocionada, María Dolores de Cospedal ha anunciado esta misma mañana en Toledo que abandona la presidencia del PP en Castilla-La Mancha. Lo ha hecho en la Junta Directiva Regional, donde ha asegurado que por su lealtad a los vecinos y a los militantes populares ha llegado el momento de ceder el testigo y hacerlo para que otra persona lo presida y les vuelva a llevar al gobierno de la región. La Popular ya había abierto la puerta a dejar este liderazgo tras la derrota en las elecciones autonómicas de 2015. Deja la presidencia después de 12 años al frente de la formación allí en Castilla-La Mancha. Cospedal ha aprovechado su discurso para enviar un mensaje a la que fuera su archienemiga en las filas del Partido Popular, a Soraya Sáenz de Santamaría. Asegura que en política hay que saber cuándo hay que dar un paso atrás. Ha llegado el momento de hacerlo para que otra persona nos presida, nos dirija y nos lleve otra vez al gobierno de Castilla-La Mancha, como así estoy segura. Una que se va y otra que no sabemos todavía si se queda. Soraya Sáenz de Santamaría, una vez fuera de la vicepresidencia, quiso liderar el PP. Sin embargo, fue derrotada en una especie de primarias, como saben, por Pablo Casado. Él le ofreció entrar en el Comité Ejecutivo Nacional de la Formación, propuesta a la que todavía no ha dado respuesta. En el aire, el abandono de la vida política. La ausencia de Soraya Sáenz de Santamaría en la primera reunión del grupo parlamentario del PP en el Congreso alimenta los rumores de su retirada de la política. Su derrota en las primarias frente a Pablo Casado dejó un panorama abierto para la exvicepresidenta, a pesar de que Casado manifestó su interés en que Santamaría tuviese un puesto en la nueva ejecutiva.
Sabe Soraya Sáenz de Santamaría que tiene una plaza reservada en el Comité Ejecutivo y que, al igual que el resto de exministros, estoy convencido de que sus compañeros de grupo le cederían muy gustosamente la presidencia de comisión parlamentaria que ella considerara. Tras perder las primarias, se rumoreó que Soraya sería portavoz del partido o candidata en las listas del PP para la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento. Finalmente, Casado ofreció a su rival entrar en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, ocupando el puesto de vocal de libre designación en una reunión que ambos mantuvieron. Un ofrecimiento al que Soraya se limitó a contestar con una petición, una representación proporcional de su candidatura en los órganos de gobierno del partido, es decir, el 43%. La puerta que Casado había dejado abierta se cerró a la petición de Santamaría y, a pesar de que fuentes del partido explicaron que habría nuevas ofertas, el silencio en torno al futuro de la exvicepresidenta ha sido absoluto durante todo el verano. Sáenz de Santamaría ha reaparecido este jueves en el Congreso después de dejar plantado a Casado en la primera reunión del grupo parlamentario. Solo lo ha hecho para acceder al Pleno, donde ha ocupado su nuevo sitio, alejado de Casado y de la nueva dirección, como una diputada más de a pie y evidenciando su lejanía con el nuevo líder del partido y dejando en el aire su futuro político. El presidente del Partido Popular ha lamentado la situación política que sigue viviendo durante estos días Cataluña. Durante una intervención con sus compañeros europeos, ha alertado sobre la posibilidad de que el radicalismo y el populismo ganen alguno de los estados europeos. Casado promete no consentir que se cuestione la democracia. If radicalism and populism win in one of the member states, then the disease will spread out immediately all over the Union. Continúa la polémica sobre la oferta de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a Quim Torra para comparecer en la Cámara Baja. Preguntada en una entrevista, Pastor ha querido salir del paso diciendo que se trata de noticias falsas, que ella no consultará esta invitación con Casado y sí lo hiciera con Pedro Sánchez. La presidenta, en un intento de no amiguismo con el separatismo, ha criticado que siempre hablen de diálogo y luego no quieran llevarlo a cabo. Y por lo tanto, mi posicionamiento y mi opinión es que cuando la gente se le llena la boca de diálogo y de formatos distintos y diversos de hacer actos, pero la gente no habla en la sede de la soberanía nacional, donde reside y donde residirá siempre el pueblo español, la soberanía del pueblo español, y donde estamos representados o representamos a todos los españoles, ahí es donde hay que venir. Más asuntos. El parón español en venta de armas a Arabia Saudí está creando más que dolores de cabeza al Ejecutivo socialista. Los trabajadores de la factoría de Navantia en San Fernando, Cádiz, han cortado carreteras de la autovía este viernes en protesta por la posible pérdida del contrato con el país para la construcción de 5 corbetas. Tras celebrar una asamblea a primera hora, pasadas las 9:30, se han dirigido a la carretera realizando cortes en las carreteras de la zona. Todo ello se debe a la renuncia del Gobierno de vender 400 bombas. Tal es así que va a devolver los 9,2 millones ya recibidos ante la hipótesis de que fuesen utilizadas en la guerra de Yemen. Y esto podría derivar en la cancelación de un contrato que es la base del plan industrial de Navantia. Nos llegaba la noticia de la Embajada saudí de un ultimátum en el sentido y en relación a que o la ministra rectificaba en sus declaraciones o no volveríamos a hablar del contrato de las corbetas, ¿no? Parece ser que la ministra de Defensa no quiere bajarse del burro, no quiere rectificar, con lo cual el contrato de forma inminente se va a cancelar, ¿no? Estamos hablando de 2.000 millones de euros, estamos hablando de trabajo para más de 8.000 personas, inducidos, como ha dicho, 10.000, 12.000 personas, 15.000 personas, estamos hablando de un volumen muy grande. Nosotros estamos muy indignados en el sentido de que ciertos políticos progresistas de corte de izquierda prefieran poner en valor cosas de fuera de su casa que cosas de su casa. Nosotros somos de izquierda, como no puede ser de otra manera, somos gente progresista, abogamos por los derechos humanos, por supuesto, no puede ser de otra manera, pero sí tenemos muy claro también que lo primero que hay que hacer es dar de comer a las familias que están como están deprimidas en la bahía de Cádiz. El Gobierno ha intentado calmar los ánimos. La portavoz Isabel Celaá, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que se está intentando buscar una solución para mantener una buena relación con Arabia. El Gobierno está trabajando en esta cuestión con el objetivo de mantener las buenas relaciones con Arabia Saudí, como no podía ser de otra manera, y también de defender
los contratos para la construcción de 5 corbetas en los astilleros de Navantia en Cádiz. Pero lo que sí le puedo garantizar, y puedo dar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y a la Junta de Andalucía, es que este Gobierno pretende y trabaja y creemos podrá conseguir, lo conseguiremos, llegar a una resolución del tema satisfactoria para todas las partes. Obviamente este Gobierno tiene su propio criterio, es un Gobierno diferente, tiene su propio criterio y esto es así. Pero los 6.000 trabajadores de la Bahía de Cádiz pueden estar seguros de que este Gobierno está con ellos. Y por ello nos preguntamos cuáles son las cifras de la venta de las armas en el mundo. María Matos, cuéntanos. Pues es que el negocio de las armas sigue en el ojo del huracán. Vamos a analizarlo muy rápidamente y seguro que se sorprenden con los datos que les traemos hoy. Porque aunque no lo parezca, nuestro país se encuentra entre los principales vendedores de armas del mundo. Como van a ver ahora, España está en el número 7 del ranking global de exportaciones de armamento. Aquí lo tenemos, España con un 3%. Y vamos a ver por qué. Vamos a conocer quiénes son sus principales compradores. Vemos que, por ejemplo, Alemania, aquí lo vamos a ver, es nuestro principal comprador con más de 1.000 millones de euros. Vemos también a Reino Unido con 949 millones de euros, seguido de Francia y de Turquía en tercera y cuarta posición. Y fíjense ahora por qué la dictadura árabe es el 5º país que más nos compra armas. Es decir, Arabia Saudí es el principal cliente de España fuera de la Unión Europea y de la OTAN. Y es que si nos fijamos en de qué está hecha esa factura, vemos que este año Arabia Saudí nos ha pagado 270 millones de euros a cambio de armas, algo que se ha incrementado un 133% con respecto al año anterior. Y vean también que subida hasta los 547 millones de euros después de la guerra de Yemen, cuando estalló ese conflicto. Y nos preguntamos, ¿todo ese dinero en qué se lo gastan? ¿Qué es lo que nos compran? Pues es el principal material que les vende España, pues municiones, aeronaves, bombas, aviones no tripulados, un avión también de este año de más de 55 millones de euros, además de equipos de vigilancia. Y ya por último, ¿quiénes conforman nuestra industria armamentística nacional? Pues a la cabeza está la fabricación Airbus Military, también la empresa Navantia e Indra, empresas, por cierto, que han triplicado la exportación desde el año 2010. Gracias, María, por todos esos datos. Y el hecho de que ahora el Gobierno diga que va a intentar estudiar medidas para mejorar las relaciones con Arabia no es más que otro giro de 180 grados en el Ejecutivo socialista. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Bueno, pues ya han visto ustedes, después de las enormes y diversas continuadas rectificaciones del Gobierno, de los vaivenes, acostumbrados primero a renegar del juez Llarena, de su defensa, y luego proponer una defensa que nos ha costado $500.000 de euros, primero proponer el Valle de los Caídos, bueno, pues como una suerte de mausoleo de la memoria, y luego convertirlo, o es la intención que tienen, en una suerte de cementerio civil, primero decir que no vamos a tocar los impuestos y ahora decir que vamos a subir los impuestos. En fin, después de todos estos vaivenes viene el último que relacionado con un sector estratégico. Yo he escuchado a mi compañera María Matos que se trata de una potencia. Nuestro país es una potencia mundial, somos la 7ª potencia militar del mundo en cuanto a la venta de armas, y es un asunto y un sector, como digo, estratégico. Hay enormes empresas dedicadas a ello, de alta tecnología, como Navantia, como Indra o como Airbus, y es un asunto que, como digo, es estratégico porque puede suponer, estos vaivenes del Ejecutivo pueden suponer una pérdida en cuanto a la comercialización de las armas. Arabia Saudí nos compró en el año 2017 armas y armamento militar de alta tecnología, aviones de combate, drones, por valor de 270 millones de euros. ¿Qué ha decidido el Gobierno de Pedro Sánchez a través del Ministerio de Defensa? Bueno, algo tan sencillo como que los saudíes, los otros clientes de nuestra industria militar, parece que no se verían afectados, pero los saudíes, en tanto que están en una guerra con Yemen,
vamos a dejar de venderles armas. ¿Por qué? Por si las utilizan en una guerra. Yo entiendo que Pedro Sánchez pensaría hasta el momento que las armas las querrían los saudíes para un museo, para, en fin, para decorar los palacetes o los minaretes de los saudíes. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, las armas están para usarlas y las vendemos para usarlas. Ya han visto ustedes que se ha producido una manifestación en los astilleros de Navantia, tienen astilleros en Cádiz y en Ferrol, y esto parece que ya ha asustado al presidente del Gobierno y a los ministros del Gobierno del Ejecutivo Sánchez. Y además un conato de crisis diplomática con Arabia Saudí que parece que ahora sí van a rectificar 48 horas después esto que podría haber sido una catástrofe diplomática y comercial. Gracias, Rafa, por estos minutos de opinión. Ahora volvemos contigo, porque ayer se hacía público un vídeo realizado por el Congreso de los Diputados para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución española. Germán y José son los dos protagonistas centenarios de esta pieza en la que se quiere mostrar la reconciliación de dos bandos que se enfrentaron hace 80 años en la batalla del Ebro. En el vídeo de 2 minutos, tal y como ven en sus pantallas, ambos aparecen charlando, dialogando tranquilamente y reviviendo momentos anteriores de sus vidas. Una reconciliación que niegan desde el partido de Podemos. Atención a la reacción de Juan Carlos Monedero a través de las redes sociales. Esto es una jodida vergüenza. Poned a un viejo nazi y a un viejo judío sobreviviente de un campo de concentración para celebrar la Constitución alemana de 1949. Una jodida vergüenza. El presidente del Gobierno se reunía durante la tarde de ayer con su socio parlamentario, Pablo Iglesias. Un encuentro de más de 2 horas tras el que el líder de la formación morada salía sonriente y visiblemente contento por haber llegado a varios puntos de encuentro con el líder del Ejecutivo socialista. Entre ellos, acordaron la anulación del decreto Ley de Sostenibilidad de la Educación aprobado por Mariano Rajoy en 2012. Como decíamos, satisfacción por parte de Podemos. Posterior a este encuentro, el líder del partido compareció en rueda de prensa calificándolo de positivo. Anunciaba además que se ha adelantado mucho en materia de presupuestos y que están cada vez más cerca de cerrar un acuerdo. Hemos llegado a bastantes acuerdos y que es un buen comienzo. Nuestra voluntad es ser socios del Gobierno y cogobernar juntos desde el Parlamento. De lo que más hemos hablado es de fiscalidad. Pero no quiero anunciar intenciones, quiero anunciar acuerdos. Bajar los impuestos a los autónomos, nuestra vía para hacerlo la he explicado aquí, cuotas progresivas y ausencia de cuotas cuando no se facture lo suficiente, y acuerdo para bajar el IVA a los productos de primera necesidad. Hemos hablado también de impuesto de sucesiones, hemos hablado también de impuestos a la banca, de impuesto a las transacciones financieras, pero, insisto, no quiero anunciar intenciones, quiero anunciar acuerdos cerrados. Valoración positiva también desde la portavocía del Gobierno, aunque eso sí, Isabel Celaá no ha querido detallar ni concretar ninguna medida fiscal pactada. Probablemente lo que esto representa es una actitud favorable del propio líder de Podemos en relación a llevar a cabo y a ayudar a llevar a cabo las tareas que este Gobierno y que corresponsablemente las fuerzas políticas en el Parlamento, entre ellas la suya de manera principal, quieren llevar a cabo. Y abrimos nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Alba. Lo hablábamos ahora. Reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez ayer, en la que parece que se han llegado a bastantes puntos de encuentro. Cuéntanos un poco. Bueno, se han llegado a bastantes puntos de encuentro y además a mí me ha llamado la atención particularmente que Pablo Iglesias actuara casi como un portavoz más del Gobierno. Decía que no quería anunciar intenciones, sino que quería anunciar datos concretos, ya casi como si se tratara de un ministro. Una de las de los primeros puntos de encuentro ha sido quitarle, ojo, una atención porque se trata de una medida que parece que es muy urgente para nuestro país, quitarle las medallas a un tal Billy el Niño. Este no es otro que un policía que actuó durante el franquismo y al que se le acusa de haber maltratado y de haber torturado a las víctimas. Bueno, ya digo, es un asunto que no parece, desde luego, que sea una de las urgencias del país. También se ha hablado de prohibir la proliferación de armas nucleares. Saben ustedes perfectamente que nuestro país no es ni mucho menos una potencia nuclear y menos en cuanto a armamento. Pero es otra de los disparos con pólvora del rey, tanto del Partido Socialista como de Podemos. También están planteándose estudiar el reconocimiento de Palestina como Estado, como nación. Bueno, esto es algo que
ni los norteamericanos, ni los canadienses, ni los australianos, ni los japoneses, ni los franceses, ni nadie en el mundo occidental se ha planteado nunca hacer. Bueno, pues parece que España podría ser uno de los primeros países de Occidente en reconocer al Estado de Palestina. Y ojo, porque también, y esto sí que podría ser una interesante medida, Alba, está planteándose el Gobierno junto con Podemos. Yo entiendo que en esta ocasión es Podemos el que está ejerciendo cierta influencia sobre el Ejecutivo en cambiar la ley electoral. Y ojo, porque si el Partido Socialista es favorable a cambiar la electoral, Podemos es favorable, Ciudadanos también es favorable, y Pablo Casado, que hace un par de días también dijo que era necesario un cambio en la ley electoral para intentar que los nacionalistas no fueran decisivos, como digo, si los 4 grandes partidos se ponen de acuerdo, podríamos tener en esta ocasión, efectivamente, un cambio en la ley electoral. Estos eran acuerdos en materias sociales, pero también en el ámbito económico, ¿no? En el ámbito económico también tenemos algunos cambios. Bajar impuestos a los autónomos. Esto es una bandera, Alba, es una bandera, los autónomos es una bandera de Ciudadanos. Albert Rivera se ha erigido en portavoz oficioso de los autónomos y parece que el Partido Socialista está intentando quitarle esa bandera. Vamos a ver de qué se trata, pero por lo que sabemos, por los borradores que nos han llegado, esa bajada de impuestos a los autónomos tan solo afectaría al 30% de los autónomos, a los autónomos que pagan más dinero a Hacienda. De manera que el 70%, 7 de cada 10 autónomos, no se verían afectados, beneficiados, por mejor decir, de esta bajada de las cotizaciones de los autónomos. Bajar el IVA a los productos de necesidad es otra de las medidas que se supone que el Ejecutivo va a tomar en acuerdo con Podemos, pero no sabemos muy bien, porque no nos han especificado, Alba, de qué se trata, de cuáles son exactamente esos productos de primera necesidad. Hace algunos días Pedro Sánchez hablaba de la tasa rosa, que no es otra cosa que los productos que compran en exclusiva las mujeres, principalmente productos de higiene personal. No sabemos si se trata de eso o se trata, y en este caso tendríamos que aplaudirle, por ejemplo, de los pañales, que es una reivindicación que lleva muchos años por parte de muchas familias y familias numerosas, y que ahora mismo los pañales están pagando un IVA del 21%, exactamente como las joyas, los relojes o los automóviles. En ese caso, si fuera los pañales, además, de alguna manera, es una medida concreta, pequeña, con poco recorrido, pero que ayudaría también a dinamizar nuestra baja tasa de natalidad. Por último, bajar el IVA a los productos de necesidad y revalorizar las pensiones con el IPC y intentar inyectar más dinero a las becas son dos medidas que, al menos a mi juicio, parece que sean más de cara a la galería. Sabes perfectamente, Alba, que en los últimos meses ha habido manifestaciones, principalmente en el País Vasco, de pensionistas que reclaman subidas acordes con el IPC a la cuota de los funcionarios, de los pensionistas. Bueno, pues esto podría calmar a esas manifestaciones de los pensionistas, pero habría que ver si la economía española está lo suficientemente saneada para que estas medidas finalmente pudieran ver la luz. Pues Rafa, muchísimas gracias por desgranarnos todos esos acuerdos a los que han podido llegar. Un placer. Y seguimos con más asuntos, más sobre el Gobierno socialista. Disculpen, mañana a las 10 de la noche aquí en Intereconomía, en el especial Informativos con Xavier Horcajo. Tenemos conexión en directo con el Xavier. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sabemos que el programa va a girar en torno al Ejecutivo de Sánchez. ¿Qué temas vais a tratar? Sobre todo el de la ejemplaridad. Llevamos 100 días de gobierno de Pedro Sánchez y, bueno, en el asunto de lo político, pues aciertan cuando rectifican y cuando no, pues no. Mucho globo sonda, mucha cosa que, en fin, ya veremos en qué queda, presupuestos si van a tener o no, pero en lo que sí podemos ya sacar conclusiones es si este gobierno, como pretendía Pedro Sánchez antes de llegar a la Moncloa, es más o menos ejemplar que el que tenía España antes. Si la actitud de Sánchez y de su familia con el Falcon para ir a Benicassim, con los fichajes de Begoña Gómez, Bégola Africana, en el Instituto de Empresa, los inflamientos de currículum, daban pie a que este gobierno pueda considerarse hoy por los españoles mejor que el que tenía antes con Mariano Rajoy desde el punto de vista de ejemplaridad formal y ético. Xavier, ¿cómo valoras todas las idas y venidas? Parece que ha ido dando giros con todo lo que se iba topando por el camino. Seguirá dando bandazos. El tema inmigración quizás
ha sido el que más ha puesto en evidencia el Ejecutivo. Sí, a efectos prácticos es el más llamativo, en el que ha habido una rectificación más total, pero luego ha habido muchas rectificaciones con el impuesto del diésel, con el paquete de los impuestos a las rentas más altas, ha habido mucha improvisación, recuerden, con el sindicato de las prostitutas, el gol por la escuadra, el globo sonda, sí que el presidente habla de impuestos en una radio pública. En fin, la rectificación es una constante de este gobierno, un gobierno que por la mañana le dice a Moscovici que vamos a ser muy rigurosos en el déficit y por la tarde le dice a Pablo Iglesias, sí, hombre, aquí a gastar, que el mundo se acaba. Todo esto es inconsistente y propio de una inmadurez brutal, eso sí, que aspira a todos los cargos públicos que sean posibles y a las barridas ideológicas más inconcebibles, como por ejemplo la de Radio y Televisión Española. Xavier, no nos perderemos tu especial. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Ciudadanos, lo sabíamos a última hora de esta tarde, rompe el pacto de investidura con Susana Díaz. Andalucía, en consecuencia, va a adelantar las elecciones que estaban previstas para primavera del próximo año 2019. Hace 48 horas que el líder de las filas naranjas daba un ultimátum a la presidenta de la Junta para que cumpliese lo pactado. 3 medidas de regeneración de su acuerdo de investidura de 2015 que consideraba imprescindibles: la eliminación de los aforamientos, la reforma de la ley electoral y la apertura de las listas electorales. Después de una reunión de la Ejecutiva Nacional, Juan Marín, el dirigente del partido en la región, ha explicado que esa ruptura ha sido provocada por el Partido Socialista por no haber dado ninguna explicación. ¿Y se imaginan trabajar tan solo 37 días hasta las vacaciones de Navidad? Ese es el calendario de los diputados que ha aprobado la mesa del Congreso, y todo ello apenas unos días después de iniciar el curso político de la vuelta del verano. Así lo cuenta hoy el medio de la información.com, que detalla cómo los políticos españoles tendrán 13 semanas de trabajo plenario hasta el mes de diciembre. El resto de la semana se dirigen a otras funciones, entre el 2 y el 4 de octubre, el 12 del mismo mes por el Día de la Hispanidad, el 1 de noviembre, del 6 al 8 de noviembre y del 4 al 6 de diciembre. El día 20 de diciembre los diputados cogerán vacaciones hasta el próximo año. Sus señorías tendrán un calendario laboral envidiable para muchos y que se va a mantener hasta que el presidente decida convocar elecciones. Minutos ahora para analizar la actualidad política, y para ello tenemos conexión en directo con el periodista Fernando Valls. Fernando, muy buenas noches, un placer saludarte. Buenas noches, igualmente, un placer. Hoy escribes un artículo en el que detallas cómo los políticos trabajarán tan solo 37 días hasta coger las vacaciones de Navidad. ¿Cómo es posible, teniendo en cuenta que acaba de iniciarse el curso político hace apenas unos días? Bueno, es posible que trabajen 37 días porque es el acuerdo al que ha llegado la mesa del Congreso. Todas las formaciones representadas se han puesto de acuerdo en programar de aquí hasta Navidad 13 semanas de pleno. El resto, pues sus diputados podrán hacer trabajo tanto en comisiones como en sus provincias, pero obligatoriamente tendrán que estar 37 días en Madrid, que son las 13 semanas entre martes y jueves que tendrán que estar en Madrid. Es posible por eso, porque el acuerdo contempla esos 37 días de trabajo. Los políticos siempre han defendido que su verdadero trabajo está en las comisiones. ¿Realidad o mito? Bueno, pues parte de realidad, porque efectivamente el trabajo silencioso y el que mucha gente no ve está en esas comisiones donde se deciden lo que se va a llevar más tarde al Pleno. Pero también parte de mito porque pues, en grupos parlamentarios grandes como PP, PSOE, incluso Unidos Podemos, pues los diputados se reparten ese trabajo y hay muchos diputados que ni siquiera pisan Madrid. Es el caso, por ejemplo, de diputados de provincia que hacen un trabajo allí y que solo tienen que acudir a los plenos. Por lo tanto, vemos como sí algunos diputados van a trabajar de más en esas comisiones, pero otros ni siquiera hace falta que estén en Madrid. Pedro Sánchez declaró hace unos meses que no pactaría jamás con populismos y, sin embargo, ayer llegó a un acuerdo con Pablo Iglesias. Incluso este ya se define como su socio parlamentario. Bueno, incluso hablaron de cogobernar juntos, o habló Pablo Iglesias, porque la versión del gobierno todavía no lo conocemos. Sí, yo creo que lo que estamos viendo es eso que muchos denunciamos y es la extrema debilidad que tiene el gobierno. Con 84 diputados no se puede gobernar un país porque hay que poner de acuerdo a fuerzas radicalmente enfrentadas. Vamos a ver mucha tensión en los próximos meses porque en el fondo PSOE y Unidos Podemos pelean por un mismo electorado y se avecinan unas elecciones municipales y autonómicas donde hay mucho en juego. Hay juego importantes plazas como Madrid o Barcelona y Valencia, por ejemplo, también, en las que PSOE y Unidos Podemos probablemente acaben rompiendo.
Ayer el presidente del Gobierno compartió en las redes sociales el vídeo elaborado por el Congreso para conmemorar el aniversario de la Constitución española, una pieza duramente criticada por Podemos. ¿Es esto una prueba de lo mucho que le va a costar a Sánchez continuar en la Moncloa con el apoyo de ellos? Sí, es extremadamente complicado con 84 diputados sacar adelante determinadas medidas. Y yo donde más tensiones va a haber probablemente, y ya la está viendo, es en la reforma fiscal que se está negociando entre Gobierno y Unidos Podemos. Vemos ahí tres impuestos clave, que son el impuesto a la banca, el impuesto a las tecnológicas y el impuesto de sociedades, donde se conjugan realidades muy diferentes. El PSOE, o una parte del PSOE, digamos que es reticente a crear un impuestazo a estos sectores, y por otra parte está Unidos Podemos, que se dirige, su principal enemigo son los bancos, las eléctricas, y es donde quiere poner esos mayores impuestos. Veremos también muchas tensiones, y yo creo que de lo que se anunció en su día a los impuestos que finalmente van a salir, va a haber una gran diferencia. El Gobierno socialista prometió que a finales de verano exhumaría a Franco del Valle de los Caídos. Luego fijaban la fecha a finales de este año y ahora hablan de 2019. ¿Le pasará factura con sus socios radicales? No, yo creo que el Gobierno tiene decidido ya exhumar a Franco en el Valle de los Caídos, y lo hará en un periodo de tiempo breve. Será 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero se hará. Donde más tensiones va a haber, como os he dicho, yo creo que es en la reforma fiscal, esos impuestos en los que no caminan juntos de la mano, y donde va a haber bastante tensión. Ya está viendo avisos de los bancos, y Podemos no va a ceder en este sentido. Y luego, por ejemplo, otro tema importante es la subida del IRPF a las rentas altas. El PSOE se está resistiendo y Podemos es su principal caballo de batalla. Por lo tanto, lo de Franco finalmente pondrá de acuerdo a las fuerzas que apoyaron la moción de censura. Fernando, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Archivada la denuncia de los Mossos d'Esquadra contra 14 personas por retirar lazos amarillos y propaganda secesionista en varias localidades de las Tierras del Ebro. El juzgado de Falset de Tarragona descarta que se hayan cometido daños al mobiliario y hurto, tal y como señaló la Policía Autonómica el pasado 17 de agosto. Según el auto que ha hecho público hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no se puede considerar delito la retirada de pancartas, banderas esteladas y plásticos amarillos. Según el magistrado, resulta evidente la total ausencia del ánimo de lucro en relación con el delito de hurto imputado. Añade que es de público conocimiento la existencia de grupos que en el marco de la situación política en Cataluña vienen quitando y colocando signos y símbolos políticos. Y minutos después de que finalizase el discurso de Quim Torra desafiando al Estado y reclamando independencia, los radicales separatistas salían a las calles de Tarrasa la noche del martes en una marcha con antorchas, una concentración convocada por Òmnium Cultural que, según se hace eco que diario, se usó a un grupo de niños para situarlos en la cabeza portando una enorme estelada. Se pidió la libertad de los políticos encarcelados y finalizó con la quema de fotos de Su Majestad Felipe VI y también fotografías del magistrado que instruye la causa judicial contra el procés, Pablo Llarena. Según los organizadores, 5.000 personas se movilizaron en esta marcha. Y Albert Rivera pone contra las cuerdas a la presentadora de TV3. El líder de Ciudadanos no se ha callado ante la cadena autonómica que, como saben, está al servicio de los separatistas. Vean el tenso enfrentamiento en el que la periodista no sabe casi ni qué decir. Podria passar-me aquí, no tinc temps per dir totes les mentides que ha dit TV3 en públic. Vostès són un aparell de propaganda separatista. M'ho està dient a mi, això? Personalment? M'ho està dient a mi? No, a vostè no, li estic dient a tots els catalans. Vostès són... No, escolti'm, aquí la tele la fem les persones. Sí. No? És a dir, no hi ha el director de la tele... No. És a dir, el que estem fent aquí... Ara no descobrirem els polítics que fan a la tele. Y no ha sido el único rifirraf en el que se ha metido Albert Rivera. También ha protagonizado otro, pero a través de las redes sociales, con el expresidente de la Generalitat de Cataluña. El de las filas naranjas le ha pedido que deje de hacer de comentarista y que dé la cara ante la justicia española. Es comprensible que quien tiene como modelo de verdad y rigor la prensa española, de los grandes grupos de comunicación que lo enjabonan para desayunar, comer y cenar, piense que TV3 miente. Señor Puigdemont, deje de hacer de comentarista y preséntese inmediatamente en los juzgados para responder de su procesamiento por malversación de fondos públicos y rebelión.
Manteros agreden a agentes de la policía en Barcelona. El pasado sábado, la Guardia Urbana iniciaba una redada para confiscar mercancía ilegal a los manteros que se encontraban en el Paseo de Colón. El fin era tratar de confiscar los productos ilegales, en su mayoría falsificaciones de prendas y complementos de grandes firmas. La tensión iba aumentando y algunos manteros golpeaban a los agentes para evitar que le retirasen dicha mercancía. Incluso tuvieron que intervenir los antidisturbios. Las imágenes fueron grabadas por una turista. El diputado de la CUP, Carles Riera, ha anunciado que culpará al conseller de Interior, Miquel Buix, si se producen disturbios en la región. Lo señalará, dice, como el encargado de un posible conflicto que pueda suceder entre la policía y los catalanes durante la celebración de la Diada el próximo 11 de septiembre. El conseller Buch diu que celebra, o que està molt content, o que li sembla molt positiva aquesta vinguda de policies nacionals per reforçar la seguretat durant la tardor. És a dir, la mateixa policia que ens va trencar la cara l'1 d'octubre, la mateixa policia que ens va trencar la cara l'1 d'octubre, i el senyor Buch diu que se n'alegra que vinguin. En el Día de Extremadura, el presidente del Partido Popular en la región, José Antonio Monago, ha querido recordar a todos los extremeños que se encuentran en la región catalana y que no están pasando por un buen momento debido a la amenaza separatista. Hay 180.000 que están en Cataluña. Muchos de ellos yo me los he encontrado este verano cuando he estado visitando los pueblos de la región y siempre me han dicho lo mismo, algo muy simple: no nos dejéis solos. Y cuando dicen no nos dejéis solos es porque lo están pasando muy mal en Cataluña. Esa tierra de acogida, que es una gran tierra de acogida, pero que tiene un gobierno intransigente. Me da igual. La Guardia Civil confirma que el Govern usó los datos de 56.195 personas de forma ilícita. De esta forma se detalla en el informe que se ha entregado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga varios altos cargos del gobierno catalán por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, a pesar de que estaba suspendido por el Tribunal Constitucional. Se detalla que estos datos se usaron para asignar a los miembros de las mesas electorales en un sorteo que se enmarca el 15 de septiembre de 2017. Para sacar estas conclusiones, la Guardia Civil ha analizado numerosos dispositivos electrónicos y en ellos se han encontrado los datos de esas 56.000 personas del registro de la población de Cataluña. Los cargos del gobierno implicados podrían haber cometido un presunto delito de revelación de secretos. Se cumplen 365 días del golpe de Estado de los independentistas. 2 sesiones del Parlamento en las que se aprobaron las leyes de ruptura, la de referéndum y la de transitoriedad jurídica. 48 horas que cambiaron Cataluña. Hoy se cumple un año de aquel pleno en el que el independentismo más radicalizado cruzó las líneas rojas y aprobaban las llamadas leyes de desconexión para la convocatoria de un referéndum de independencia, con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y 5 de sus exconsellers fugados de la justicia. Una jornada en la que el esperpento jurídico y el asalto a la legalidad en el Parlamento de Cataluña eran los 2 grandes protagonistas de uno de los plenos más crispados y agitados de la política catalana. El golpe a la democracia comença la votació. Anunciado durante meses por las fuerzas secesionistas, siguió con otra jornada maratoniana que concluyó sobre la 1 de la madrugada con la aprobación de la ley de transitoriedad. Con nocturnidad y alevosía, sobre un període d'esmenes que s'acabarà a les 11 de la nit. La mayoría independentista de Junts pel Sí y la CUP sacaba adelante la ley de referéndum y la ley de transitoriedad jurídica. El referéndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor. Una resolución que sin duda marcó el rumbo seguido por el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hasta el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia. Ahora, un año después, las fuerzas independentistas continúan en su empeño de hacer valer el mandato del 1 de octubre. Pues yo estoy dispuesto a llegar tan lejos como llegó el presidente Puigdemont. Mientras los partidos de la oposición denuncian aquella situación y exigen que no se repita, desde Ciudadanos aseguran el Parlamento de Cataluña sigue desgradado y amordazado. Por su parte, los socialistas acusan al separatismo de llevar a Cataluña al desastre. Y desde el Partido Popular confiesan
que hace justo un año los independentistas nos dejaron ver cuál es su verdadera faceta. La economía catalana peor que nunca, así lo demuestra el último informe del Observatorio Económico realizado por la Cámara de Comercio de España. En él se plasma que hasta un 73% de los indicadores que construyen la economía están peor en Cataluña que en la media española. Este medidor analiza 76 indicadores económicos a nivel regional y nacional. También se muestra cómo la economía de la región se vio fortalecida con la aplicación del artículo 155 y por consecuente la intervención del Estado, pero que desde su retirada y desde la investidura de Quim Torra ha caído en picado. Según el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Cataluña es el principal problema que tiene ahora mismo España. 20 de septiembre es la fecha que se marcan para la apertura de la primera delegación del Govern en el exterior después de la intervención del 155. Ernest Maragall, el conseller de Acción Exterior, se ha mostrado confiado en poder concretar en breve una segunda fase de reapertura de delegaciones con la concreción de lugares. Una vez recuperadas, reabiertas las delegaciones que ya existían, las 4 que existían más la delegación en Bruselas, que no se llegó a cerrar como delegación, pero que sí se ha recuperado como responsabilidad personal, pues que podamos compartir el momento inicial de reapertura, que podamos formular proyectos y objetivos de trabajo para todas y para cada una de ellas. Tiempo de analizar todo lo que sucede en Cataluña y para ello tenemos conexión telefónica con el analista político y consultor de empresas, Juan Arza. Señor Arza, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se espera para el 11 de septiembre? ¿Hay menor poder de convocatoria por el independentismo? Es decir, ¿veremos menos gente que en años anteriores? Yo creo que sí, que veremos menos gente. El independentismo nunca se puede menospreciar, pero noto un cierto cansancio en el ambiente. No se ven tantas personas con lazos amarillos en la calle, no se ven tantos lazos en todas partes como se veían hace unos meses, y creo que hay dificultades también para llenar todos los tramos de la Diagonal, de la avenida Diagonal, que los independentistas pretendían llenar. Creo que hay menos movilización por efecto pues de este cansancio que es en fin, esperable, ¿no? ¿Se espera que haya una jornada de violencia, teniendo en cuenta que Interior ha enviado a casi 1000 agentes para velar por la seguridad? Bueno, aquí en Cataluña el problema que tenemos es que hay mucha gente que está absolutamente fanatizada. Estamos hablando de miles de personas que además están organizados, que están recibiendo propaganda y que están recibiendo consignas todos los días. Y por tanto la situación es un poco imprevisible y no se puede descartar desafortunadamente ningún tipo de acto violento, vamos, como los que vimos en otoño del año pasado. Pero yo creo que al independentismo en general no le interesa que haya violencia y no le interesa que haya demasiado lío, ¿no? Que se vean imágenes como las que se vieron el año pasado. Ellos ahora están en una situación cómoda, tienen un gobierno al que pueden manipular a su antojo, que les deja hacer lo que quieren y que mira para otro lado, que además les está, digamos, intentando seducir con nuevas competencias, nuevos poderes. Se ha hablado de cosas importantísimas como es la condonación de la enorme deuda que la Generalitat ha acumulado, como, en fin, la predisposición del gobierno a indultar a los presos, incluso a favorecerlos judicialmente, yo creo que está muy clara. Entonces, hay una parte del independentismo, aquel independentismo un poco más pragmático, más inteligente, que lo que quiere hacer es sacarle la manteca a este gobierno y ganar tiempo y para ampliar su base social y para reforzar su poder de cara a un golpe futuro, ¿no? Pero hay otro independentismo más impaciente, más radical, que es completamente imprevisible. Juan Arza, un placer que esté con nosotros en este informativo. Y gracias y buenas noches. Igualmente, buenas noches. Muchos alumnos de infantil y primaria han comenzado hoy el curso escolar. Un total de 626.000 alumnos de la Comunidad de Madrid, 430.000 de primaria y 196.000 de segundo ciclo de educación infantil, de entre 3 y 6 años, han comenzado el nuevo curso escolar en los centros educativos de la región. Algunos dicen llevarlo mejor que otros.
se preocupan porque sus hijos usen el móvil estando en las clases. Pues hay buenas noticias para ellos, si es que Educación se plantea prohibir el uso de los smartphones en el ámbito escolar. Se sigue de esta forma los pasos de la ley aprobada en nuestro país vecino, en Francia, con el objetivo de disminuir la adicción digital de los más pequeños. Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional, ya ha avanzado que se han encontrado posturas fuertemente enfrentadas sobre si los móviles deben cruzar las puertas de los colegios o no. Tenemos demasiados adolescentes muy adictos a la tecnología y si el tiempo escolar está libre, al menos de esa adicción, es algo que, en fin, a reflexionar. Hablamos del inicio del curso escolar y de las medidas que está estudiando el Ministerio de Educación con la psicóloga Sara Pérez Tomé. Señora Pérez Tomé, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo afecta el uso del móvil a los niños en el ámbito escolar? Bueno, a los niños les afecta el uso del móvil en el ámbito escolar, en el ámbito social y en el ámbito familiar. No nos quedemos solo en el ámbito escolar, lo que pasa es que el reflejo se nota muchísimo más en el ámbito escolar, pero qué duda cabe que sus grandes maestros son los propios padres, o sea que esto va dirigido principalmente a los padres y yo me alegro que somos nosotros los primeros que les estamos enseñando mal al uso del móvil. Pero les podría perjudicar a la hora de relacionarse con otros compañeros de clase. Les perjudica y además cada vez más. ¿Por qué? Porque su mundo está en un móvil desde muy pequeños. Su vida social está a través de un móvil de tal manera que pueden llegar a amar más al móvil que a un hermano o que a un amigo o que a sus padres, y llega un momento en que no necesitan a nadie y sin embargo si se dejaran el móvil en un momento dado o lo perdieran, sentirían un sentimiento de pérdida y eso es bastante preocupante para el mundo social de un niño. ¿Cuáles son las medidas que deberían seguir los padres? Lo decimos porque cada vez, como decía usted, son más y a una edad más prematura los niños que no se despegan de esas pantallas. Bueno, claro, es porque cada vez se despegan menos, porque cada vez se pegan menos a sus padres. El móvil es el canguro de los padres, más barato y mejor conseguido, y además cada vez más perfeccionado. Entonces, la primera medida sería que un móvil no puede sustituir al tiempo de trato en común en familia, ni el tiempo de trato en común de un padre que dialoga con sus hijos. Por eso yo creo que lo más importante es que haya tiempos concretos de que no exista el móvil en las casas ni en la relación de padres e hijos. Tiene que haber un tiempo de modo vuelo o de desconexión digital absoluta de pantallas y de móviles. Bastante tienen en el colegio con utilizar ya pantallas para sus conocimientos o la adquisición de conocimientos. Yo creo que entrar en la casa, entrar en el hogar es las recomendaciones para evitarlo. Pues una de ellas es que los niños no dependan afectivamente de un móvil y que no utilicen el móvil como una herramienta social de relación con sus amigos o de poder, que eso es lo que hace que, por ejemplo, el móvil sirva para el acoso. Pero otro de los temas es que tenemos que generar en nuestros hijos confianza en sí mismos, creer en ellos mismos a través, y eso se cría en el hogar, Si son niños que viven solos, si son niños que están mucho tiempo acompañados de pantallas y no de personas, lo normal es que son personas muy frágiles y muy dependientes de lo que puedan decirles desde fuera. O sea, hace poco leía que un barco no se hunde por el agua que le rodea, sino por el agua que le entra dentro. Entonces, promocionemos la seguridad en los niños a través del cariño y el apego a sus padres. Si eso se hace desde muy tierna infancia, no hay problema. Si nuestros hijos desde los 7, 8 años tienen un móvil y están apegados a lo que le entra de fuera a través de los móviles, su vida social y afectiva está en sus propias manos, pero no en su corazón, no en sentirse querido y no se conoce. Entonces, cuando un niño no se conoce desde muy pequeño, ni sus padres le enseñan a conocerse, no se quiere, y como no se quiere, le asusta cualquier cosa
que le hagan los demás. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque el afecto es la base del desarrollo de la afectividad en la seguridad de los niños. Entonces por aquí hay que empezar por los padres. Los padres deben saber claramente que en sus manos está el futuro de que sus hijos no sean acosados. Tanto el acosador como el acosado necesita una reeducación para que no entren en esos roles. Y los silentes que rodean a un acosador y un acosado son parte de carencias afectivas. Señora Pérez Tomé, un placer. Gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. En página internacional, agredido brutalmente el candidato a la presidencia de Brasil. Sucedía cuando el político se encontraba en un acto de campaña al sureste. Un hombre camuflado en medio de la multitud le hirió con un arma blanca, lo que provocó perforaciones en el intestino delgado y una lesión grave en el intestino grueso. Su vida está fuera de peligro y este político además lidera la carrera presidencial con el doble en intención de voto que sus rivales. Y antes de despedirnos, enseñarles una imagen que está dando la vuelta al mundo en las redes sociales y que nos ha conmocionado a todos. Se trata de un momento en el que se reencuentran un padre y su hijo de 50 años con síndrome de Down. Detrás de la cámara está la hermana que puede grabar en el aeropuerto de Los Ángeles cómo padre e hijo se vuelven a ver después de unas semanas separados. 5 días exactamente para cumplir un sueño, ver un partido de béisbol y conocer a su jugador favorito. Tras vivir esa experiencia y volver a ver a su padre, baja las escaleras corriendo y se crea esta tierna imagen en la que le da un abrazo y muchos besos. Nunca antes habían pasado más de un día separados. Pues nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero no se marchen. Hoy a las 10 de la noche debería ser noticia con Javier Torres. Nosotros volvemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana.